Bueno, así que seguimos intentando con este sistema de grabación y después veremos qué resultado es el que da. Estará grabando, sí. Estoy atrasado, ustedes ya están callados y yo todavía no estoy pronto. ¿Son y cuarto? Son y cuarto en punto. Entonces, como dijo Joan Manuel Serrat en la poesía que compartimos, en la canción que compartimos, tire para adelante que empujan detrás. Vamos a poner esto acá. No sé cuánto habrá de audiovisual hoy, pero eso dependerá de ustedes. Hoy cambiamos de cuento. Siempre el cambio de cuento es salir de una esfera de comodidad en la cual uno se estaba moviendo y entrar en una cosa nueva. Más ustedes que no tuvieron la posibilidad de elegirlo el cuento, sino que fui yo el que lo elegí. Y yo estoy en ese momento en el cual tendré que confirmar si la elección fue buena o no fue buena, si ustedes se entusiasman o no se entusiasman. En este caso traje dos lecturas cortitas, muy cortitas. Ya que se modificó selección de y todo tiene que ver con bien breve. No, acá estamos hablando nosotros, perdón. Por favor. Es el único momento en el cual pueden hablar. No. Tiene que ver con la fecha de hoy, tiene que ver con las cosas que estuvimos hablando. Lo que ustedes ven, que es, ahí está, es la hinchada de Peñarol, pero esto no es hoy. Esto es de locatario. Esto no es hoy, esto va a ser mañana. Hoy 8 de mayo se conmemora el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Día de la Victoria. El Día de la Victoria que era conmemorado en la ex Unión Soviética y en la Rusia actual el 9. Y esto es un palco en el cual hay uniformados de la guerra y atrás hay una bandera de Peñarol. ¿Es cierto? Es decir, y atrás hay una bandera de Peñarol. No la habían visto la bandera de Peñarol. Un poco ancha la franja. Capaz que le queda más claro ahí. Capaz que le queda más claro ahí con un líder, el líder ruso actual, con un edificio atrás que tiene unas bandas amarillas y negras. El amarillo no es tan amarillo, sino que es más un naranja, como algunas camisetas de Peñarol que también conocimos en algún momento. Esta es la condecoración. Esa es la Cruz de San Jorge. La Cruz de San Jorge es una cruz que fue implementada en el Imperio Ruso en 1807 y se mantuvo como condecoración hasta la Revolución Rusa. Es decir, el régimen que se instala a partir de 1917 la quita a esa condecoración, pero luego, con el aniversario de la victoria, se retoman esos colores. Y se retoma la condecoración incluso en la Rusia actual. Mi sorpresa, y está relacionado con esto que es... No lo puedo parar. Lo esperamos. Es un hermano muy majadero. Que sabe que estás en clase aparte. No. Disculpen. Esto es esta frase es esta frase es un retintín,
es un tintineo constante que hemos tenido en los talleres, desde el primer taller del 2022, el 2023, y que la reiteramos en el 2024. En términos artísticos, podríamos decir que es un leitmotiv, ¿no? Es decir, es un motivo que se repite a lo largo del desarrollo de la obra, ¿sí? A nivel musical, a nivel de la escritura, a nivel de lo que fuera, pero sobre todo a nivel musical. En el poema sinfónico, esas notas musicales que nos están retrotrayendo siempre a ese tema. No es el estribillo. No es el estribillo. No, es algo más genérico. Es otra, más. En mi casa, en nuestra casa, esto lo tratamos, el leitmotiv es, bueno, tenemos un viaje temático, y ese viaje temático es, estamos buscando determinada cosa que existe o que no existe, o que existe en nuestra imaginación, y la vamos buscando. Y este es el leitmotiv de este taller a lo largo de las sucesivas ediciones que ha tenido. La identidad es una construcción que se relata. La identidad, lo que somos identitariamente, es una construcción. Fuimos construidos, somos producto de nosotros mismos, somos al nivel de los gringos, dirían, de los gringos americanos, ¿no? Un self-made man, un hombre que se hizo a sí mismo. Sí, pero hay incluso un relato que uno construye para decirse, para presentarse, ese autorretrato que todos presentamos. Y hay un retrato familiar en el cual fuimos niños, fuimos sobrinos, fuimos ahijados, y se nos fue construyendo nuestra identidad. Y dentro de esa identidad está lo que leímos, lo que escuchamos en radio, los programas de televisión que vimos, las obras de teatro, los goles que nos hicieron, los goles que hicimos, nuestros colores favoritos, y eso, el himno que cantamos, la túnica que nos pusimos para ir a la escuela. Eso es un relato que nos fue llegando. En nuestra última sesión, el relato lo atamos al discurso, es decir, el discurso que nos hablan muchos filósofos diciendo, bueno, el autor no es tal, el autor es una creación moderna, ¿sí? El autor lo que hace es simplemente ser el arco que dispara la flecha de un discurso que está instalado en la sociedad. Bueno, nuestros políticos hoy, cuando se echan en cara unos a otros, hablan y dicen, ese es el relato que su colectividad tiene, el relato que su colectividad ha construido. Y bueno, ese relato que ha construido su colectividad es el rasgo identitario de los integrantes de esa colectividad. Correcto. ¿Ah? Correcto, sigo adelante. Acá me dieron el agua. Pero es que es así, es decir, pensemos, ¿somos nosotros productos de nosotros mismos? ¿O somos cosas que se nos transfirió con la leche materna, con el café con leche, con las tardes de matiné, con la construcción simbólica que nosotros tuvimos de determinadas cosas? Y hoy estamos en un taller de literatura y fútbol, porque a algunos de nosotros nos gusta, no a todos, a algunos de nosotros nos gusta el fútbol, y eso nos definió identitariamente. Tal vez el pretexto del taller sea mostrar que el fútbol trasciende mucho más que eso, y es uno de los factores que integra el cóctel que nos hace argentinos, o se nos hace uruguayos, se nos hace brasileños, o nos hace alemanes. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestras colectividades lo va a sentir en forma diferente. Trayendo a un recientemente fallecido miembro de la colectividad futbolística, Menotti, cuando le quería transmitir a sus jugadores, bueno, que iban a jugar contra Alemania, miren, los alemanes son duros, los alemanes son fuertes, los alemanes esto, los alemanes lo otro. Y Menotti le transmitía, si los alemanes hubieran crecido en el rancho en el que tú creciste, pensarían que, o si hubieran visto el rancho en el que tú creciste, dirían que tú eres verdaderamente fuerte, porque llegaste a sobreponerte a determinadas condiciones socioambientales que te estaban determinando, a una construcción que te estaba determinando. Pero hasta qué punto, y ahora vamos a leer a Maggi
y nos va a decir algunas cosas, hasta qué punto esa construcción identitaria del jugador de fútbol y del hincha no está determinado por ese relato que recibieron. Este retintín, este leitmotiv lo vamos a seguir repitiendo muchas veces, porque esta es la construcción identitaria. Es decir, cuando un hincha de Peñarol fue a... Mis hijos me llevaron a una especie de Disneylandia, que era un museo en Ekaterimburgo. Uruguay había jugado contra Egipto y al otro día me dicen mis hijos, te vamos a llevar a Disneylandia. Llevarme a mí a Disneylandia era llevarme a un museo a cielo abierto que ocupaba 3 manzanas, 4 manzanas, 6 manzanas, donde estaba todo el material de guerra que habían utilizado los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que tenía tanques americanos, tanques ingleses, tanques rusos. Lo único que no había era material de guerra alemán, pero el resto, es decir, el T-34, que formó parte de mi construcción simbólica de lo que era la Segunda Guerra Mundial y de la derrota de los alemanes por los soviéticos, un tanque cuyas orugas podían andar por encima de la nieve, y que había derrotado a los panzers alemanes, eso estaba ahí. Estaban todos los vehículos que ustedes se pudieran imaginar distribuidos en cuatro manzanas más de tamaño. Para mis hijos, me decían, era como si te hubiéramos llevado a Disneylandia. Y yo me encontraba con estos colores. Conclusión, estaba más en Disneylandia todavía. Estaban con los colores de Peñarol. Parecía que había estado la barra de la Ámsterdam toda armada ahí adentro. Fíjense estas muchachas preciosas con los uniformes del ejército soviético de la época y con esa cinta un poco más naranja que el amarillo que habíamos visto en las primeras imágenes. Aquí repartiendo, atención, hoy en la Rusia actual se están repartiendo estas cintas que están prohibidas en Ucrania. La identidad es una construcción que se relata, es decir, Ucrania y Rusia fueron parte de lo mismo durante decenios. Ahora tienen que separarse y para separarse necesitan construir un relato diferente. Entonces, esto que es orgullo en Rusia, hoy en Ucrania es denostado. Y sin embargo, Kharkov, Kiev, fueron todas batallas donde se enfrentaron soviéticos y alemanes por el control de la amada patria rusa, de la madre patria rusa, Es decir, la identidad es una construcción que se relata. ¿Estoy hablando de fútbol? Sí, estoy hablando de fútbol, pero estoy hablando de muchas otras cosas, de nacionalidad, de adhesión política, de ideológica, de construcciones personales, sociales y colectivas. Bueno, esto se va a ver en Moscú y en las ciudades rusas. La foto enmarcada con la cinta de San Jorge. Una cinta que, repito, venía del Imperio Ruso, la sacaron durante el régimen comunista en una parte del régimen comunista y después la volvieron a retomar. ¿Por qué? Porque retrotraía y unía a los abuelos con las nuevas generaciones. Putin va a presidir mañana un desfile militar en la Plaza Roja, ¿sí? Y después probablemente vaya a una ceremonia religiosa. Es decir, se trajeron de nuevo los símbolos religiosos, aquellos que habían desaparecido durante la época soviética. Es decir, la identidad es un relato, es una construcción que se relata, se comunica mediante ¿qué? Mediante símbolos, se comunica mediante cuentos, mediante tradiciones. Bueno, no quiero aburrirlos con más fotos de esto, pero no sé cuántas fotos habrá de las... Muchas fotos, ¿sí? Muchas fotos. Esa es la cinta. Y ahí tienen. Eso está en caracteres cirílicos, eso que parece 9 de marzo, pero es 9 de mayo, ¿cierto? Y lo que dice es Día de la Victoria 1941-1945, que son desde el junio del 41, a mayo del 45.
el general Keitel, el mariscal, se rinde al alto mando aliado en Reims. Y Stalin dice, no, la rendición tiene que ser en Berlín, donde comenzó el acto de agresión. Entonces Keitel tiene que viajar de Reims a Berlín y firmar, y Stalin dice, lo que se firmó en Reims es solamente un protocolo del armisticio. Tiene que viajar a Berlín. Viaja a Berlín Keitel y firma con Zhukov, Zhukov, que aparece a caballo en la Plaza Roja de Moscú, en la cual van a desfilar, está a caballo, y ahí se firma la rendición. Por eso se va a conmemorar en Moscú el 9 de mayo, porque ya era la hora correspondiente a la madrugada del 9 de mayo. El uso horario. El uso horario. En Moscú cuando era... Exacto. Acá lo tienen con toda la simbología correspondiente a la hoz y el martillo, y San Jorge. Y este es Stalin. Esto es la plaza actualmente, es decir, hoy en la plaza Gorki de Moscú, una estatua de Stalin con la nariz rota, es decir, son estatuas que fueron tiradas abajo. Muchos de nosotros seguimos pensando que derribando las estatuas cambiamos la historia. No, la historia no se cambia, la historia ya está escrita. Pero seguimos derribando estatuas. Cada tanto, una generación nueva derriba estatuas que otros eligieron, ¿sí? Y en la plaza Gorki de Moscú hay muchas estatuas de Stalin que fueron abandonadas, que fueron retiradas de sus emplazamientos originales, y hay un monumento moderno a las víctimas de la represión, que son pequeñas cabezas talladas que están dentro de unas rejas. No sé si las llegan a ver ahí atrás. Ese es el monumento a las víctimas de la represión estalinista. No se olviden que después de Stalin vino Khrushchev, que denunció los atentados del estalinismo, y bueno, y así es que vamos escribiendo la historia. Y hoy, en este mismo Moscú, que tiene estos símbolos presentes, se van a distribuir esas cintas que vienen de Alejandro I del Imperio Ruso, que fueron dejadas de lado durante una parte del periodo de la Unión Soviética, luego fueron retomadas y que hoy están vigentes, y que sin embargo en una de las partes de lo que era esa Unión Soviética, hoy enfrentada con Rusia, Ucrania, son dejadas de lado. Pequeños símbolos que están diciendo parte de ese relato en el cual se construye la identidad de los futuros ciudadanos. Incluso cambiaron la fecha que históricamente festejaban la Navidad, que no es el 24. La festejaron hace unos pocos días. En enero, 6, 7 de enero, por ahí. Pero hace unos pocos días fue la Pascua, muchos meses después de la Pascua cristiana católica apostólica romana, y que incluso los ucranianos, entrevistaban a una ucraniana pobre que le habían destrozado la casa porque fíjese que habían cometido un ataque durante la Pascua, es decir, no respetando una fecha tradicional sagrada. Estoy tratando de abrir mientras voy hablando este paquete que forma parte de nuestro encuentro de hoy. Y también es algo que nos viene acompañando desde el primer taller, desde el taller 1, que es un libro de Galeano, Su Majestad del Fútbol, que lo estábamos manejando con fotocopias, pero que conseguimos un original. Obviamente que en una tienda de las cuales solamente se pueden encontrar en Uruguay, de cosas viejas, ¿no? Y viejas y muy viejas, para placer y regocijo de los que buscamos esas cosas viejas.
¿Dice usted? Pues yo no. Usted no. Usted no es la que... ¿Qué te pasó? No tiene mucho frío. No es viento de movimiento para algún lado. De la librería me dijeron que me lo mandaban con un regalo, lo cual no lo creí, pero acá hay un regalo. Esto es televisión verdad. Esto es televisión verdad. Acá está, Su Majestad del Fútbol, y que se ve que como era un libro muy pequeñito para mandármelo, me mandan En la cola del cocodrilo de Eduardo Miñona. Miñona. Muy bien, lo leeremos con atención. Este libro lo conocemos por fotocopias. Este libro es aquel que tiene un prólogo de en pocas palabras de Galeano, que arranca diciendo: hay intelectuales que niegan los sentimientos que no son capaces de experimentar, ni en consecuencia de compartir. Solo podrían referirse al fútbol con una mueca de disgusto, asco e indignación. ¿Ah? Y acabamos de trabajar con un Benedetti, un intelectual, exponiendo sus ideas a través de un cuento en la década del 60. Y decíamos hasta qué punto estábamos leyendo a Benedetti o estábamos cometiendo una metonimia en el sentido de trasladar al autor su obra, ¿cierto? Una obra que es netamente de ficción, ¿cierto? Pero que está embebida en el discurso, en el relato de su época y de la ideología del propio autor. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando? Con muchas cosas. Espero que tenga que ver con muchas cosas. Lo primero que vamos a hacer es repartir dos lecturas. Parece que me quisiera escuchar por la mitad, ¿no? Me falta la corriente. Parece que me quisiera escuchar por la mitad, ¿no? Son dos lecturas. En uno de los lados tenemos a Maggi, ¿sí? Aquí me falta. Solo una. ¿Dónde falta? Con respecto a eso, digo, todo referencia al fútbol, ¿no? El técnico actual del Real Madrid, ¿cómo se llama? Ancelotti. Para los que tienen memoria es bueno esto, tenerlo. Ancelotti dice: yo a los delanteros no les puedo enseñar nada. El delantero lo que tiene es creatividad, es decir, no les puedo enseñar nada. No le freno los impulsos, que haga lo que quiera. A lo sumo puedo enseñar algo en la defensa, porque la defensa, evitar que te entre el enemigo, eso es organización. Es decir, bueno, vamos a organizarlo y repartir las hojas. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué uso hacemos de ella? Bueno, eso es creatividad. Pero organizarlo... Acá somos todos delanteros. Ahí está, acá son todos delanteros. Como esa es la idea, ¿no? Mi hijo mayor se hizo una panzada jugando al fútbol en Francia. Es decir, él estaba trabajando y estudiando en Francia y se hizo una panzada jugando al fútbol. Es decir, porque dice, íbamos un uruguayo, un argentino, un chileno, ¿y qué hacíamos? Nos parábamos atrás de la cancha. Todos los franceses querían ser todos delanteros, eran todos Mbappé, en aquella época no eran Mbappé, pero eran todos creativos. Entonces nos parábamos atrás y lo que hacía era, cada vez que venía la pelota, pum, le pegábamos para adelante. De punta para arriba. Es lo que pasó ayer en el Partido Nacional y River. No. El comentarista argentino dijo: Nacional el primer tiempo desorganizado totalmente. ¿Viste? Desorganizado. ¿Y qué le faltaba? Defensa.
Defense. Y fue lo que mejoró para el segundo tiempo. Y sin embargo hizo 2 goles. Lo que vamos a confirmar ahora con este libro, y esto es verdad, es si el texto de Maggi es verdaderamente ese que está representando ahí, y es ese que está representando ahí. Porque ese que lo había encontrado en internet o manejándome con fotocopias. Pero yo siempre quise saber si era verdaderamente este el texto de Maggi. El texto de Maggi, Carlos Maggi, autor teatral, escritor, crítico, polemista, abogado, político, una de las personalidades más lúcidas que tuvimos hasta hace pocos años acá entre nosotros. Un hábil polemista. Yo lo admiraba mucho por su capacidad de improvisar en las polémicas, y sobre todo porque él había elegido un cuento mío dentro de una selección de la tertulia, ¿no? En lo cual lo atesoré siempre. Era tirar y cobrar. Le escribí un cuento sobre Peñarol y sobre un ser mítico de Peñarol que se llamaba Pedro Alberto Spencer, y lo eligió entre todos los cuentos. Aparte era un cuento breve, él lo eligió. Era tirar y cobrar. Para el que sabía las claves de lo que estábamos jugando y que él estaba en el jurado, era fácil. Lo presenta Galeano en este libro, autor de varias obras teatrales de éxito, fino cronista de costumbres, cuentista, humorista, realizador de algunas de las pocas películas producidas por el cine uruguayo. Carlos Maggi siente, sin embargo, que todavía se está debiendo una obra que lo deje de veras extenuado y satisfecho. Esto está escrito en 1968. ¿Cierto? Maggi tenía apenas 45 o 46 años. Nació en 1922 y desde hace años aguarda el milagro de una fractura de pierna que le permita liberarse de sus tareas de abogado por el tiempo necesario para escribir este libro largo. Carne y fantasía, jugosa viñeta, apareció originalmente en el semanario Marcha en 1952. No pude conseguir el original, pero conseguí algo, por lo menos para meternos en la época. 1952. Lo que le voy a mostrar es el semanario Marcha, pero de muchos años después. ¿Por qué? Porque puse carne y fantasía. El título que le pone Maggi es Carne y fantasía. Carne, somos de carne, ¿cierto? Y fantasía, ¿dónde está la fantasía? Bueno, puede estar en eso que nos decía Ancelotti de la fantasía del delantero en crear. Puede estar en la fantasía que tiene el hincha cada vez que va a ese espectáculo deportivo. Bueno, veremos qué es lo que nos dice Maggi al respecto. Lo cierto es que yo puse Marcha en el buscador en internet, puse carne y fantasía y me trajo este número de Marcha. Para los que no conocieron Marcha, un semanario que salía los viernes, y que cautivaba a los intelectuales, y principalmente a los intelectuales, por llamarlos con un parámetro ideológico y geométrico, de izquierda, ¿cierto? Conclusión, aquel estudiante, aquel abogado, aquel periodista que anduviera con Marcha debajo del brazo, tenía como un etiquetamiento hacia qué se estaba dirigiendo. Un título bastante inquietante, el titular que nos... Primero que nada, ¿qué vemos acá? Viernes 3 de noviembre de 1961. No tiene nada que ver con este cuento, pero sí nos vamos a encontrar con alguna cosita de Carlos Maggi. Marcha toda la semana en un día, el titular de un semanario, ¿cierto? Uno bastante inquietante, la muerte siempre gana, con letras grandes arriba. Y después los títulos que son correspondientes a cosas que habían pasado esa semana, ¿no?
tercera fuerza colorada, la ganadería en cifras, premio Nobel y el 22º Congreso del Partido Comunista. Y aparecen los perfiles, de Lenin, de Stalin y de Khrushchev. Es decir, ¿no? Muy bien. ¿Por qué motivo? Bueno, primero que nada, el artículo de La muerte siempre gana, no lo vamos a leer integralmente porque es bastante largo, pero para situarnos en la época, y sobre este tema identitario del cual estuvimos hablando y de la adhesión al Partido Comunista y de los cambios, escribe: los nombres de Nerón y de César Borgia se han mencionado más de una vez con motivo de la causa de Moscú y de los últimos acontecimientos internacionales. Puesto que se han evocado estos viejos espectros, me parece pertinente hablar aquí de un super Nerón y un super Borgia, pues aparecen modestos, casi ingenuos los crímenes de aquella era en comparación con las hazañas de nuestros tiempos. Nos está hablando de una situación en Moscú y uno se siente tentado a ir a buscar a ver quién lo firma a esto. Y el que lo firma es Stalin, es decir, es Trotsky, en una obra que se llama Stalin, es decir, Stalin escribiendo sobre Trotsky. ¿Y qué está diciendo Trotsky sobre Stalin? Está diciendo, Trotsky sobre Stalin. Trotsky sobre Stalin. ¿Y qué está diciendo Trotsky sobre Stalin? Está diciendo que Nerón, que incendió Roma, o los Borgia, que eran capaces de envenenar por cuestiones políticas a todo su entorno, se quedaban cortos frente a las cosas que hoy estaban llegando desde Moscú, bueno, cuando escribió esto. Ahora bien, ahora también vivimos en una época de tránsito de un sistema a otro, en una época de máxima crisis social que va acompañada, como siempre, de una crisis de moral. Lo viejo se ha conmovido hasta en sus cimientos. Parece que nos estuviera relatando la época actual. Sí. Transición. Siempre estamos en transición. Todo se repite. Todo se repite. En Historia de dos ciudades va a arrancar diciendo: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Es decir, era el mejor, era el peor. Nuestros tiempos son el peor de los tiempos y el mejor de los tiempos. Si lo van a comparar con cualquier otro tiempo, es el mejor de los tiempos. Y si lo van a comparar con cualquier de los tiempos, es el peor de los tiempos. Ahora también vivimos en una época de tránsito de un sistema a otro, en una época de máxima crisis social que va acompañada, como siempre, de una crisis de moral. Parece mi madre mirando un noticiero actual. Está todo mal, está todo mal. Mamá, acordate del crimen de la ternera. Acordate de... Pero claro, crimen de la ternera. Se va de la casa del estanciero y manda a un grupo que mate a la esposa, porque la esposa no quería divorciarse. Y más o menos quedaba todo encajonado porque tenían una figuración social importante y económica. ¿Era mejor o era peor el mundo? Y yo qué sé cómo era. Lo que sé que no había era WhatsApp, lo que no había era Twitter, lo que no había eran redes sociales. Ayer estuve en una charla sobre bullying. Bullying, es decir, acoso escolar. Toda la vida, claro. Lo que pasa es que ahora te sacan una foto, te suben un video y queda. ¿Estamos viviendo una crisis moral? Sí. ¿Y en aquel entonces qué estábamos viviendo? Ahora también vivimos una época de tránsito de un sistema a otro, en una época de máxima crisis social que va acompañada, como siempre, de una crisis de moral. Lo viejo se ha conmovido hasta en sus cimientos. Lo nuevo apenas ha comenzado a emerger. Igual que ahora. Cuando el techo se ha desprendido y se han desencajado puertas y ventanas, la casa no abriga y es duro vivir en ella.
Claro, si se te caen las cosas de referencia que tú tenés, no puedo. No estoy cómodo donde estoy. Y lo que nos pasa. No pude ir al fútbol. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo. ¿Quién tiene la culpa? Los muchachos que van a gritar. Y bueno, ellos tienen esos parámetros. La culpa tengo yo. Es decir, se me desencajan las cosas en las cuales estoy acostumbrado a vivir. Y cuanto más viejo y rígido me ponga, peor va a ser. Todos los tradicionales principios de moral están cada vez peor. No solo aquellos que emanan de Stalin. Es decir, el propio Trotsky dice de su enemigo, que lo va a terminar haciendo matar en México, a través de un agente mercader que se gana su confianza y que entra en su casa y le termina clavando ni siquiera un picahielo en la cabeza. ¿Por qué? Porque eran enemigos políticos y había que matarlos. Sin embargo, una explicación histórica no es una justificación. En eso nos tenemos que amparar nosotros cuando decimos está todo mal, pero siempre las cosas estuvieron en cambio. Pero no se justifica. Nerón fue también un producto de su época, pero cuando pereció se destruyeron sus estatuas. Y su nombre fue borrado de todas partes. La venganza de la historia, con mayúscula historia, no es menor el tema de las mayúsculas. La historia como algo sólido, como un dogma, cuando ahora nos estamos nosotros acostumbrando no a la historia con mayúsculas, sino a las historias con minúsculas, es decir, a los relatos, al relato hegemónico bombardeado desde el otro lado, a los distintos relatos. La venganza de la historia es más terrible que la del más poderoso secretario general. ¿A quién le está diciendo? Me atrevo a decir que esto es consolador. Es decir, me consuelo en decir, como también lo dijo, todos terminan diciendo, la historia me juzgará, la historia me absolverá, la historia los condenará a ustedes que me están condenando a mí en este momento. Todos pensamos que la historia se va a poner de nuestro lado. Bueno, este señor está escribiendo sobre el derribo de las estatuas y si van al parque Gorky de Moscú se van a encontrar con Stalin sin nariz. Y vimos caer a Saddam Hussein. Y vimos hace poco tiempo tirar las estatuas de ingleses comerciantes prósperos que eran tomados como esclavistas en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué? Porque la historia, lejos de ser una cosa con mayúsculas, siempre está en revisión. Cada nueva generación la va a estar cuestionando. Bueno, la muerte siempre gana. Termina hablando de De Gaulle. De Gaulle es un mal orador. De Gaulle tiene una voz ronca y monocorde, sin matices, se interrumpe, repite, abusa del lugar común. Es decir, está hablando de una historia escrita por De Gaulle como narrador y de un encuentro con Stalin, de una cena, después lo leen ustedes y lo desechan o lo descartan, en una cena en la cual Stalin tiene a sus generales y secretarios y ministros alrededor y están tomando hasta el amanecer, ¿cierto? Y retándolos a uno por uno de sus ministros y generales por lo que habían hecho, por lo que habían dejado de hacer y De Gaulle siendo partícipe de eso que estaba girando ahí y escribiendo en sus memorias de eso que había vivido. Bueno, eso es el que estaba en la estatua a la que le habían roto la nariz, que se erigía como juez de todo su entorno. Lo cierto es que tiene que ver esto con Maggi, que si seguimos hacia abajo en el mismo periódico en el sentido de que se publica periódicamente, nos vamos a encontrar con una página
con una página que me retrotrae a mi infancia y con una expresión que se decía en mi casa cuando, como en el remate, no se podían describir la cantidad de ítems que iban, ¿no? Entonces decía, y se remata un sillón, una cama, una puerta, una valija, y una cantidad de lotes imposible de describir por su cantidad. Entonces el rematador siempre terminaba indicando eso. Y la mar en coche era, en mi casa, en mi niñez, era un montón de cosas. Es decir, ¿qué te había pasado? La mar en coche. ¿Qué encontraste adentro de la pieza cuando la fuiste a ordenar? Estaba todo tirado de los zapatos, eso era la mar en coche. La mar en coche era esto, que ahora terminé de descubrir qué es lo que era. Era una columna donde Marcha le pagaba un premio en metálico a los suscriptores, a los que leían la publicación y que colaboraban enviándole una noticia de algún lado. Entonces decía, un premio mensual de 60 pesos será otorgado a la mejor colaboración que se remita a esta página. Los envíos deberán ser efectuados a la mar en coche, Marcha, Rincón 777. El premio del mes de octubre fue adjudicado a la colaboración que apareció en el número 1079 bajo el título Enigma para abogados. Alguien había mandado eso y se ganó los 60 pesos. ¿Está? Bueno, lo cierto es que dentro de esa pantallita acá aparece Carne y Fantasía, que fue lo que el buscador me dijo, tú estás buscando Maggi y Carne y Fantasía. Bueno, acá está Carne y Fantasía. Y acá, Suárez. libreta de apuntes, peso por edad, Carlos Maggi. Mira, justo estaban juntos en la misma página y por eso me lo trajo. No tiene nada que ver uno con el otro. Carne y Fantasía se remite a una crítica que le hace un lector a el diario El País, donde dice un retintín, una campanita, un relato mítico, algo que se repite generación a generación. Carne y Fantasía. El País del 15 de octubre confunde gordura con hinchazón, en una elegantísima columna recuadrada y en negrita que lleva el sugerente título de ¿qué dicen del subdesarrollo? Expresa el periódico Dandy, el periódico elegante. Se nos ha de reconocer que desde años atrás venimos protestando cada vez que se incluye al Uruguay entre los países subdesarrollados. Así que ahí tenemos un leitmotiv que se ha repetido durante los discursos desde subdesarrollados. Países subdesarrollados. Esto, 61, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2015, 2020 y lo vamos a seguir escuchando, ¿cierto? Se nos ha de reconocer que desde años atrás venimos protestando cada vez que se incluye al Uruguay entre los países subdesarrollados. Hemos sido cargosos y seguimos siéndolo acerca de un tema que nos hiere agudamente. Nuestra tosudez, reconozcámoslo, ha tenido éxito y aquel cruel hábito se ha corregido. Leemos ahora una información proporcionada por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Los uruguayos siguieron siendo en 1960 los mayores consumidores de carne del mundo. Ahora entendemos por qué nos dijo que confundía gordura con hinchazón. Parecería que se confunde el subdesarrollo económico con otro subdesarrollo. Es cierto que los que comen mucha carne se desarrollan mejor, pero tratándose de muchachos que crecen y no de países sin industria ni capital, siguiendo a el país se clasificaría entre potencias comilonas y estados de poco apetito. Una altura que nos resulta imposible de encontrar hoy en nuestras crónicas, periódicos, ni semanarios. Qué ironía, ¿no? Una finísima ironía y candidato a ganarse los 60 pesos probablemente. Cuando hablamos de su desarrollo, nos aclaró acá, económico,
porque también tenemos que hablar de sus desarrollos mentales, de sus desarrollos de mucho. Ahora se recalca mucho que somos primero en este, primero en lo otro, Señora, y quinto en lo otro. el relato va cambiando la boca que lo pronuncia, pero sus oídos son más veteranos y lo ha escuchado de diversas fuentes, y con diverso énfasis, unos para abajo y otros para arriba. El artículo de Maggi no tiene desperdicio, se los voy a compartir. Libreta de apuntes, peso por edad. Y es un viejo cuento, que todos más o menos conocemos, que cuando los seres vivos fueron creados, el mínimo de justicia aconsejó darle a todos el mismo tiempo, 30 años. Y después se acuerdan que el burro dice, no, tantos años para mí no, el mono dijo, no, tantos años para mí no, el perro dice, tantos años para mí no, y el hombre dice, no, yo los quiero. Entonces, el hombre vive, según Maggi, vive 30 años desarrollándose, divirtiéndose y demás, después trabaja como un burro, después ladra y muestra los dientes como un perro y después hace de mono. ¿Cierto? Ese es el cuento de Maggi, se los dejo, no tiene nada que ver con fútbol, después lo pasamos. Pero el buscador de Google me ató dos cosas y me trajo al 8 de mayo, me trajo al Stalin, me trajo un montón de cosas que hoy quería compartirla con ustedes. El Maggi que nos va a hablar acá en Carne y Fantasía es un hombre que nos va a hablar de fútbol. Y nos va a hablar de uruguayeses, y nos va a hablar de un cierto subdesarrollo, y nos va a hablar de ciertos orgullos propios. Y en la otra lectura nos vamos a ir a otros orgullos, a otras identidades, que me gustaba contrastarlas hoy. Carne y Fantasía, Carlos Maggi. Sin tragedia griega, sin canto gregoriano, casi sin concepción del mundo, es decir, esto, siempre que ustedes estudian una civilización, se encuentran con una cosmogonía distinta, es decir, todas las civilizaciones, todas las creencias crearon el mundo en algún momento. Aquella que leíamos sobre el hombre de barro al que una deidad le daba el soplo de la vida, pero que no era completo. Los mayas lo van a tener en el Popol Vuh con el maíz y van a ser un hombre de maíz. ¿Sí? Los griegos lo van a tener creando al hombre de una distinta manera, los cristianos lo van a tener con el paraíso terrenal de Adán y Eva, al cual hicimos una referencia con los pecados que nos alejaban de aquel paraíso y del paraíso futuro. Entonces, ¿qué nos dice Maggi? Y casi sin una cosmogonía, es decir, los uruguayos, ¿de dónde bajamos? Y bueno, los uruguayos bajamos de los barcos, ¿no? Es decir, como lo definió en algún momento un político uruguayo, Hugo Batalla. Dice, ¿de dónde descendemos? Los mexicanos de los aztecas, los peruanos. Eso es nuestro. Es nuestro presidente, expresidente. A ver, ¿nos peleamos? Alberto Fernández. Cuando vino el presidente de España, pero Sanguinetti lo dijo, Hugo Batalla lo dijo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hace mucho que está muerto. Bueno, nos peleamos por el dulce de leche, por la frase y por Gardel. No, pero fue Hugo Batalla lo acuñó como que los uruguayos no habíamos descendido de una tribu original y habíamos descendido de los barcos, ¿no? Y esa es nuestra cosmogonía, nuestra creación identitaria, a la cual hicimos referencia, esos barcos que descienden gente y a la cual, repito, el leitmotiv,
la educación pública, el sistema político y el fútbol le dieron un sentimiento identitario durante el siglo XX y que aún resquebrajado sigue motivando que en el siglo XXI descubramos a un dinosaurio uruguayo y le llamen Udelar Titán Celeste. Udelar Titán Celeste. Sin tragedia griega, sin canto gregoriano, casi sin concepción del mundo, el oriental es un ser feliz. Las dos únicas preocupaciones nacionales corren sobre la gramilla y son, a saber, las vacas y el fútbol. Esto lo va a tomar Benedetti, es decir, esto es un discurso, esto es un relato, esto es un discurso que está instalado, ¿cierto? Lo va a tomar Benedetti en una poesía que se llama Hombre preso que mira a su hijo, y va a decir que las maestras nos vendieron la idea de que el Uruguay era próspero en las canchas y en los pastoreos, es decir, la misma idea. Que el Uruguay, ese concepto identitario de ser nacional, se basaba en dos cosas: en la población de vacas, que superaba largamente a la población humana, y que además ganábamos al fútbol. Lo mismo, el mismo discurso tomado por dos autores que, ojo, son de la misma generación. Son de la generación, estos son de la generación del 45. ¿Está? Un poco más. A ver, geométricamente uno más a la izquierda, otro más en el centro, uno colorado, el otro fundador del 26 de marzo y del Frente Amplio, pero son de la misma generación. El mismo discurso instalado, el mismo relato, ¿sí? El mismo relato que se va pasando y construyendo identidad. Capaz que Alberto Fernández lo tomó. Lo dijo varias personas, creo que. Las ideas no se matan. Lo que tengo de varias personas que lo dijeron. A ver, dígalo. Cuando dijo Fernández, sí. Los indios brasileños saliendo de la sierra, nosotros los argentinos salimos de los barcos, expresó que había sido una frase de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura. Pero después dijeron... Octavio Paz era mexicano. Sí, la frase de Octavio Paz sería: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los marcos. En esta línea, bueno, agregó no sé qué. Pero después dice que también fue de una canción de Nito Nevia. Mirá. Y después, de la nueva trova rosarina. Y después dice que acá lo dijo... Me gusta, que si viniera por ese lado me gustaría mucho. Bueno, tendríamos que... Tenemos una buena tarea por delante, buscar de dónde viene esa frase. Yo recuerdo a Sanguinetti referenciando a Hugo Batalla. Mi abuelo llegó en 1885 y vino en vapor. El escaso que llegó el 19 de febrero, me imagino un tano vestido de paño con dos hermanas, y se bajó el día que mataron a Venancio Flores en la Ciudad Vieja. Es decir, que si ese tano no se volvió era porque de donde venía era peor, ¿está? O porque no tenía ningún medio como para volverse. Buenas. Diga usted. Quería saber a qué hora terminan aquí. Cuando ellos quieran. A las 18. Bien. Porque estaba alquilado hoy y no sabía más o menos. Muy bien. Gracias. Esto lo editamos después del video. Es su cumpleaños, por eso se aboca. ¿Y por qué no me dijo después? ¿Por qué debe decir? Y para que la saludaran, le cantamos. Las vacas y el fútbol, es decir, las canchas y los pastoreos. El fútbol es la actividad espiritual. Las vacas constituyen el sustento de la carne. ¿Ah? Ojo, leímos una noticia recién que nos hablaba que eran los que comíamos más carne, 61. Jugar bien al fútbol es un trabajo aburrido y muy sucio, que está mal visto. Así como ningún inglés decente bajaría a la pista para ser caballo de carrera, ningún compatriota de clase media, y agrega, salvo, es decir, abre una pausa, salvo los canillitas y los obreros, se animaría a ser jugador. Lo podemos leer superficialmente, ¿no? Pero es el día del entrenador hoy.
Entonces, ¿cuál es la masa de gente que recibían los entrenadores? ¿Clase media? No. Lo que recibían, es decir, y que siguen recibiendo los entrenadores, son los muchachos que con las habilidades de sus pies y con sus golpes de cabeza y con sus pulmones tratan de salir de un ambiente en el cual no hay posibilidad de desarrollo. No la complico demasiado, ¿sí? El hambre es el que mueve a muchos de esos muchachos a jugar al fútbol, con lo cual muchas veces las primeras etapas en los clubes deportivos son fortalecerlos muscularmente, y generalmente cuando se van para Europa terminan su desarrollo muscular y nos encontramos con un Valverde que le cambia hasta la voz cuando habla, ¿sabes? Porque se lo llevaron como pajarito y después vuelve como un tipo grandote que está jugando ahora una semifinal de la Champions, ¿sabes? Entonces, la picardía de Maggi es decirnos, ningún inglés decente bajaría a la pista para ser caballo, ningún compatriota de clase media. ¿Quién es el compatriota de clase media? Eso sí, lo vimos en algún taller anterior, en nuestros capítulos de Nuestra Tierra. Era el público objetivo que asistía a las canchas de fútbol. Es decir, la población que llenaba el Centenario, que llenaba las canchas de fútbol, era esa clase media. Entonces Maggi nos hace como una picardía, dice, salvo los canillistas y los obreros. Narrador, estos no son clase media, estos vienen desde abajo, se animaría a ser jugador. Sin embargo, el fútbol ha influido en nuestra cultura más hondamente que el cisma de la iglesia. Es decir, esto que les está diciendo es caso desde hace 2 talleres, 3 talleres. La cultura uruguaya está conformada por el fútbol identitariamente. Por ejemplo, más que la vacuna antivariólica y los binomios de Newton, ha aprendido entre nosotros la dualidad Peñarol-Nacional. Y es seguramente esa forma bipolar de organizar las pasiones la que han mantenido los 2 grandes partidos de nuestra política. Hemos llegado incluso a elaborar la tesis, nunca completamente demostrada, que los gallegos eran blancos y de Nacional y los tanos eran colorados y de Peñarol. ¿Sí? Sí. Que funcionó bastante bien junto con nuestra constitución y nuestro sistema electoral, con un sistema de 2 partidos. Los vascos llegaban y decían, ¿quién gobierna? Los colorados, entonces yo soy blanco. Perfecto. Me parece fantástica interpretación. Me parece una fantástica interpretación. Más allá de que los vascos se hubieran ido a instalar en comunidades rurales y que hayan antes dedicado al trabajo de la tierra y que eso estuviera muy vinculado también con el Partido Nacional, porque si hay algo que tratamos los humanos es poner orden en las ideas. Entonces nuestro orden muchas veces son meramente caricaturas, es poner un pin de una chincheta y decir, este tipo ¿qué es? Es Tano, entonces va para este lado, y ¿a qué se dedica? A la actividad rural este otro, entonces lo pongo de este lado, entonces nos quedan agrupados, que los blancos son del interior del Partido Nacional, y entonces es mucho más fácil organizarnos la cabeza. Y muchas veces estamos cometiendo el disparate más grande, ¿no? Más grande. Vamos de nuevo. Tal vez no sea un artículo espléndidamente logrado de la pluma de Carlos Maggi, pero vale la referencia a que está incluido dentro de esta selección de cuentos de fútbol, donde es un cuento y no es un cuento, es un artículo, que tiene un narrador que nos está contando su punto de vista y está haciendo un análisis muy caricaturesco de nuestra sociedad de los años 60. Como fenómeno espiritual, el fútbol es fuente de las más hermosas leyendas y nuestra única literatura anónima en prosa versa sobre fabulosos goles, moñas y pases
de los tiempos de oro. Repito, Maggi está hablando ya de los tiempos de oro 10 años después de Marga. Pasado. Maggi en la década del 60 nos está hablando de los tiempos de oro pasados. Es decir, un Uruguay que siempre se maneja con un espejo retrovisor, ¿no? Es decir, siempre está mirando para atrás, para lo que fuimos, ¿no? De dónde venimos. Cada 3 meses, y en esto quiero poner énfasis porque dentro de las cosas raras que encontré y que quiero compartir con ustedes, encontré una tesis de un doctor catalán que dice, la titula "El fútbol, metáfora de una guerra fría". Fútbol, por eso los comentarios de hoy parece que ustedes ya estuvieran sintonizados con lo que yo venía pensado de darle. Fútbol, metáfora de una guerra fría, un estudio antropológico del Barça. Tú pusiste el Barça, yo dejé de ser realista, hace mucho tiempo, ¿cierto? Y aparte me crié con un dogma, que era que Peñarol le podía ganar al Real Madrid, que yo lo viví. Entonces, pasó, y yo lo recuerdo. Entonces, para mí, el Real Madrid sigue siendo ese cuadrito que un día Peñarol podía ir al Bernabéu y ganarle. Entonces, sigue siendo, aparte de ser el Real y de ser el cuadro del Generalísimo durante muchos años, entonces siempre mi simpatía estuvo hacia los que le ganaran al Real Madrid. Fuera el Atlético de Madrid, fuera el Barça, aun cuando el Barça me resulta duro porque es demasiado inconmovible dentro de esa identidad catalana, ¿no? Es decir, que soberbia uruguaya, la soberbia catalana me deja chiquitito así, entendámoslo. Pero me resultó sumamente interesante que alguien dijera que el fútbol es una metáfora. ¿Se acuerdan que hablamos del tropo metáfora, la traslación de sentido de una cosa para otra? Usamos metáforas todo el día. Ni me hables, estoy ahogado de trabajo. ¿Trabajo? Es decir, ¿qué hiciste? Te hundiste en un mar de trabajo. Estoy tapado de trabajo. También otra metáfora. Es decir, trabajo no lo puedo tocar, no puedo pensar de que es algo que me está aplastando. Y sin embargo, hacemos una metáfora, trasladamos el sentido de algo que nos ahoga, de algo que nos aprieta contra el piso y lo transformamos así en nuestro hablar cotidiano. Y este hombre dice, el fútbol es una metáfora de la Guerra Fría. Y cuando me dice que es un estudio antropológico del Barça, no necesito leerlo. Ya sé a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a un enfrentamiento que es mucho más que entre el Real Madrid y el Barça. Es entre el centralismo de Madrid y Cataluña. Es entre el poder político que está instalado en un lado y el poder económico que está instalado en el otro. Es mucho más. Cuando el Bernabéu queda vacío y dice Barcelona más que un club, ¿sí? ¿Qué dije yo? Dios permite. Por eso estas grabaciones tienen que ser editadas, no pueden sacarse en vivo, porque estos lapsus quedan remediados en el momento entre la gente. Pero si alguien toma esto, es lo famoso que ustedes escuchan, me sacaron de contexto. Claro, me sacaron de contexto. Y lo escuchan también los que estén habituados a las transmisiones deportivas cuando el relator dice, me quedé sin retorno. El retorno es escucharse a sí mismo lo que dije para saber que dije un disparate. Yo tengo que mirarlos a ustedes son mi espejo y entonces ustedes me dicen. Pero imagínense la responsabilidad cuando no tienes gente que sepa lo que te está diciendo y tu disparate pasó desapercibido. Entonces es espantoso. Bueno,
cuando se vacía el Camp Nou, ¿cierto? Y dice Barcelona más que un club. Estoy entendiendo lo que hay detrás del Barcelona, lo que hay detrás del nacionalismo catalán, lo que hay detrás de muchas otras cosas. Entonces, cuando este hombre me dice que es una metáfora de la Guerra Fría, y claro, es el mundo bipolar. Es el mundo bipolar. El mismo mundo bipolar que está instalado en nuestra sociedad. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el nene que es hincha de Nacional, de Peñarol? Salió de Progreso. ¿De Progreso? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿No? Es decir, ¿sos de Nacional o sos de Peñarol? ¿O eras blanco o eras colorado? ¿No? O sos frente amplista o sos de la coalición multicolor. Pero siempre tenemos que tener un bipolar, ¿no? Es decir, nada. Bien. Y esta tesis doctoral, este hombre presenta este cuento de Maggi. Y fíjense lo que tiene que hacer. Que nosotros culturalmente ya lo tenemos asumido, pero él no lo puede. Él lo tiene que explicar en una tesis doctoral. Entonces buscamos Maggi acá adentro y lo encontró a Maggi. Y lo encontramos otra vez. ¿Por qué las cosas funcionan cuando quieren? No es así, es mentira. Acá, esta flechita quería que apareciera, y aparece esa flechita, dice Barça Real Madrid, una compleja dramatización. Y pone, en ese capítulo, pone a Maggi. Y dice, cada 3 meses la población de nuestro país se divide en 2 grupos y cada uno vive la gloria maravillosa del triunfo. El otro apura la copa amarga de la derrota. Estoy leyendo el siguiente párrafo, ¿no? Este mismo ejercicio que el oriental realiza naturalmente cada clásico de fútbol, gozar o padecer el desastre, les cuesta a los alemanes 20 años de dictadura y a los ingleses el trabajo centenario de hacer y deshacer un imperio. Y pone una cita, 135, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le tiene que explicar al lector? Nota del escritor, el oriental es el nombre con el que se autodenominan los uruguayos. Y a partir del que se refiere el comentario es el que enfrenta los 2 grandes clubes rivales del país, Peñarol y Nacional. Es decir, todo eso me lo tuvo que decir el catalán a su lector, porque culturalmente tenemos una diferencia. Nosotros sabemos que somos República Oriental del Uruguay, por lo tanto somos orientales. Cada vez se nos dice menos orientales, ¿no? Cada vez se nos dice menos orientales. Pero cada 3 meses la población, y esta frase es brillante, de Maggi, la población de nuestro país se divide cada 3 meses. Es decir, cada vez que juegan Nacional y Peñarol por el campeonato, competencia, la apertura, la clausura, la liguilla, lo que sea, cada 3 meses, no hay más de 4 clásicos en el año. Sin embargo, parecen... En aquella época el uruguayo 2 rondas. El uruguayo 2 rondas y tenías, y probablemente tuvieras la Copa Competencia, la Copa Preparación, la liguilla. Y después la liguilla. Pre-Libertadores. La población de nuestro país se divide en 2 grupos. Y mientras uno vive la gloria maravillosa del triunfo, el otro apura la copa amarga de la derrota. Es decir, son las 2 opciones que hay. Las 2 opciones en Barça Real Madrid, en Peñarol Nacional, en Boca River, son las 2 opciones. O tengo mi copa desbordando de licor dulce, o tengo mi copa desbordante de veneno. Es decir, así es como medimos las cosas. Pero miren lo que nos dice Maggi. Dice, pero esto, dentro de todo, para el uruguayo, para el oriental, como nos dijo, y lo tuvo que explicar el catalán, que ese ejercicio de sentirse la última escoria o sentirse un dios plenipotenciario, al alemán, este mismo ejercicio que el oriental realiza naturalmente cada clásico de fútbol, gozar la victoria o padecer el desastre, les cuesta a los alemanes 20 años de dictadura. Es decir, esas cosas
que acababan de sufrir, esto lo está escribiendo en el 60 y algo, la guerra había terminado hacía apenas 15 años y poco, y habían sufrido todo el nazismo, una guerra pavorosa, los escombros de las ciudades para recomponerse. Ojo, es una exageración, es una hipérbole, ¿no? Es decir, es un bolero en el sentido de disparar algo al infinito, extrapolarlo mucho más alto. Gozar la victoria o padecer el desastre les cuesta a los alemanes 20 años de dictadura y a los ingleses el trabajo centenario de hacer y deshacer un imperio. Maggi había sido testigo de la desintegración del imperio inglés, es decir, fin en 1945, final de la guerra, se desarma ese imperio, las colonias van a la independencia en la década del 60, en Uruguay compramos los trenes ingleses, se termina todo aquello. Y entonces el escritor lo pone en términos de amargura de la derrota y elixir de la victoria. Y lo compara con dos nacionalidades completamente diferentes, con dos hechos históricos, con acontecimientos que él podía plasmar. Y los compara diciendo eso. Y este catalán, 30 ya años después de escrito esto, lo toma dentro de su tesis doctoral, diciendo, bueno, ¿vieron esto que dice sobre Nacional y Peñarol? Esto es una compleja dramatización que también relaciona al Barça y al Real Madrid. El tema es cuando nos estamos peleando verdaderamente por una pelota que está picando, o nos estamos peleando por una identidad que tenemos metida a través de un relato que hemos ido recibiendo y que es mucho más que eso. Me gustaría tener esta charla con la barra de la Ámsterdam de Peñarol, con la barra del Parque de Nacional, a ver si le bajan un poquito de decibeles a la cuestión. Bueno, pero y que estas cuestiones que están instaladas entre nosotros también se viven en Rosario cuando juegan Rosario Central y Newell's, se viven en Boca cuando juegan Boca y River, es decir, que cada tanto se pueden jugar con mezclando hinchadas, no, ni siquiera mezclando, es decir, juntas las hinchadas o relativamente. Los jugadores de fútbol, tanto o más que los bailarines, parecen pensar con los pies y después con el cuerpo y por fin con la cabeza. Esto es una ironía por donde lo busco. Es decir, ¿cuál fue el error que se comete con un muchacho sencillo que jugaba muy bien al fútbol como Maradona? Ponerle un micrófono adelante y hacerlo hablar de cualquier tema. Opinar sobre política, sobre ideología, sobre... Un muchacho que estaba destinado a jugar al fútbol, que estaba excelente, dotado, maravilloso. Y nuestros jugadores de fútbol no van a hacer grandes declaraciones, salvo muy raras excepciones, o no van a ser grandes escritores, salvo honrosísimas excepciones, o no van a ser profesionales, salvo honrosísimas excepciones. No le da la oportunidad. Pero es que hoy el sistema no te da oportunidad. Por eso. No te da el sistema porque... Que ha estudiado y que ha querido recibirse y dar el último examen a un jugador, no me acuerdo quién fue, que no lo dejaron Y para tener un... venir a dar su examen o... Es que para tener un muchacho de 17 años pronto para una carrera profesional, lo tuviste que agarrar a los 13, o a los 12, o a los 14. No, fue peor. Fue la universidad que no le dio no le habilitó una mesa para dar un examen. Esas son anécdotas que... Ese es un economista Riolfo de Wanda. Es decir, pero es una anécdota que te queda aprendidita con alfileres de un iceberg gigantesco y todas las instituciones te van a decir que los apoyan a terminar el bachillerato y demás, pero lo cierto es que para que llegue a los 17 años como carne de exportación, lo tenés que empezar a preparar. A los 12, nos vienen a buscar 10, 12 años. Vieron que hoy están hablando mucho. Me callo la boca.
No. Yo creo que es mérito de la lectura de un tipo abierto como Maggi que nos está contando esto. Los bailarines danzan, ¿dónde estoy? Por eso entusiasman y maravillan a la gente, hacen cosas imposibles. El futbolista hace cosas imposibles. El futbolista hace cosas que hubiéramos querido hacer todos los aficionados que estábamos mirando. O sea, que imposible para nosotros. Imposible para nosotros. Es decir, yo creo que ese es el gran mérito del futbolista, que cuando él se futbolista, cuando va, lo que hizo Maradona no lo podía hacer nadie. ¿Ah? Entonces, digo, está bien, es decir, tiene que tener una vida íntegra y tiene que desarrollarse, pero creo que la gran maravilla es, y por eso ahí entramos en un tema profesional del pago del artista y del atleta, y dónde está el artista y dónde está el atleta cuando lo vemos correr, y jugadores, artistas que se han negado a ser atletas, es decir, que no han entrenado lo suficiente, y después dentro de la playa de relatos que hay se dice que podría haber sido mejor que otros si se hubiera dedicado. Los cracks que no llegaron, le canta Jaime Ross, es decir, que el letrista no se olvide, de los cracks que no llegaron. Y los uruguayos, con respecto a eso, vamos a tener algo fantástico siempre. Es decir, dice, este es un crack, hubieras visto jugar al hermano, pero al hermano le gustaba la noche, le gustaban las mujeres, le gustaban la copa, y bueno, el otro tuvo el mérito de alejarse de las mujeres, de las copas y dedicarse al fútbol. Había un entrenador que decía acerca de las mujeres: está bien que te guste la mujer, pero esa mujer que le gusta el fútbol. Entonces que te cuide. Entonces, porque si le pide que el sábado ir a bailar, ya el domingo no puede ver. Y otra cosa que los corrompe Entonces, es esa mujer le gusta el fútbol. el dinero que ganan con las marcas, con Nike, terminan siendo como modelitos. Y con las parejas de esos mismos jugadores poniendo mensajes en las redes sociales, porque el jugador de fútbol es una marca. Estamos hablando de literatura. Los bailarines danzan según los lleve la música, los futbolistas se mueven arrastrados por el ritmo y la coreografía imprevisible que se imponen unos a otros. Está escribiendo un intelectual que me desgrana con fina ironía. No lo hagas hablar al futbolista, pero me está diciendo también que danzan con una coreografía imprevisible que se imprimen unos a otros. Es decir, los bailarines tienen algo en lo que apoyarse, hay una música que los guía. Estos no, estos en la coreografía la arman ellos mismos. Y aquí venimos a esta sesión y a los preanuncios de que vengo, que no vengo, que lo veo en la grabación, que como el fútbol es improvisado, el espectador no va solamente a ver, va a recordar lo que jamás habrá de repetirse, ni parecido. Claro, Maggi no podía pensar en que por un celular íbamos a tener el partido que estaban viendo, grabarlo, verlo todas las veces hasta el infinito. Lo que él veía era algo irreproducible que después solamente, claro, lo iba a contar en el boliche con el relato de esa jugada imposible que había visto. Yo pensé que se refería a que no lo iba a ver más porque no iba a ver otro jugador que hiciera esa misma jugada. También puede serlo. Hay una famosa anécdota de una delantera, y así quiero darle la razón, sí, Argentina, que hacen un gol y cuando vuelven, la habían tocado todos los jugadores de la delantera, y cuando vuelven hacia el centro de la cancha, sin VAR como ahora que tenemos que volver hasta el centro de la cancha y esperar que el juez dictamine que la pelota había entrado y que nadie estaba en offside, uno de ellos venía pasando el pie sobre el pasto y sobre el barro y sobre el polvo
Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy borrando la jugada para que nadie la repita. Como que la huella hubiera quedado impresa en el pasto. Imposible, imposible decir, la pelota pica y el pique cambia el mundo, cambia hacia dónde se tiró el arquero, cambia en la punta del zapato que le pega, y eso es lo que no puede prever la máquina, lo que no puede prever la inteligencia artificial, el viento. El Estadio Centenario fue muchas veces remodelado y ahora va a ser remodelado otra vez, pero la América siempre fue más baja que el Olímpico. ¿Está? Entonces uno estaba sentado en la Olímpica y sabía que aquel centro de repente se podía desplomar porque cuando le faltara el viento se iba a caer, y así se clasificó un partido Chile-Perú de clasificatorio para el Mundial de Alemania. Ganó Chile 2-1 y clasificó. No puede haber sido porque el de Alemania, sí, creo que sí. Alemania 74, Chile-Perú, el partido definitorio se juega en el Estadio Centenario y uno levanta un centro y la pelota, en vez de seguir la trayectoria, en determinado momento se cae y pasa por detrás del arquero, algo que no se va a repetir nunca más y que le puedes explicar 1000 veces al arquero que esa situación no se va a producir, y el pobre tipo, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Maggi? Es improvisado, el espectador no va solamente a ver, va a recordar, porque ahí tienes otro factor importante. ¿Todos vemos el mismo partido? Sí, todos vemos el mismo partido, pero no todos recordamos lo mismo, ni lo contamos igual. No todos vemos la misma obra de teatro, no todos vemos el mismo choque en la esquina. Obra de teatro japonesa, una violación que había ocurrido en un bosque y todos los que eran interrogados habían visto algo distinto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos? Y qué viento, ¿eh? Mirá si la pelota para dónde va. Mirá la pelota para dónde va. Como el fútbol es improvisado, el espectador no va solamente a ver, va a recordar lo que jamás habrá de repetirse ni parecido. Por esto, el fútbol tiene algo de milagro, porque está en el tiempo y se va con él. Eso es lo que tendríamos que entender de cualquier clásico, de cualquier partido, que no hay una tragedia homérica detrás de ese desgarramiento de perder o de ganar. Vino con el tiempo y se va con él. Les traje a Sakeri, que está del otro lado de la hoja, y Sakeri me va a decir qué es lo que me da el fútbol. Me da esa posibilidad infinita de revancha. Es decir, si hoy se pierde, bueno, dentro de 4 meses, dentro de 6, dentro de un año, lo que dure la esperanza, la expectativa, la fe, se va a dar la revancha. Y eso es el hincha. El fútbol siempre da de revancha, Siempre. la vida también. Y la vida también. Y el tango te espera. Por eso el fútbol tiene algo de milagro, porque está en el tiempo y se va con él. Por eso el fútbol es tan fácilmente mitológico. Y entonces, un ser oriental como Carlos Maggi no me habla, un ser oriental como Carlos Maggi no me habla de una cosmogonía, de un Dios único, me habla de una mitología de dioses. Del otro lado de la hoja, Sacheri nos va a hablar de un paraíso con un Dios en mayúscula, ¿cierto? Y sin embargo, Maggi, un ser muy uruguayo y vallista, me va a decir, por eso el fútbol es fácilmente mitológico. La sangre charrúa es el Zeus de nuestro Olimpo, el dios máximo que está ahí arriba. Donde abundan los dioses menores como la celeste, la táctica rioplatense, la viveza criolla y otros.
Claro, todos con mayúsculas, son todas deidades que habitan en el Olimpo. Zeus es la sangre charrúa. ¿Quiénes son los otros? La viveza criolla, el que patea el tiro libre antes de que el arquero esté colocado, el que tira la naranja a la pelota, seres mitológicos creados a partir en ese Olimpo. Nuestros héroes son hijos de padre italiano y alguna de estas divinidades. Claro, es decir, se casaron esas deidades. Zeus, si ustedes leen la mitología, Zeus se disfrazó de todas las cosas con tal de llevarse a alguna mujer para el otro lado. Sin ir más lejos, de cisne, de lluvia, de toro. De toro raptó a Europa. Europa estaba bañándose y aparece un toro magnífico. ¿Y qué quiere Europa? Se sube arriba del toro. El toro cruza el mar, se va a la isla de Creta con Europa. Con Europa, y hace con Europa lo que estaba destinado a hacer. ¿Sí? Zeus se disfrazó de todo para cruzarse con las humanas que tenía alrededor. Y así fueron engendrados las divinidades. ¿Cómo se engendran? De padre italiano y algunas de estas divinidades. Piendivene, jugador mítico de Peñarol, rico en ardides. Y acá empieza a usar epítetos que vienen de la Ilíada, ¿cierto? Es decir, Aquiles, el de los pies ligeros, los saqueos de las hermosas glebas, es decir, Héctor, el domador de caballos, ¿tá? Es decir, toma una imagen homérica de la Odiseo era rico en ardides, exactamente. Odiseo es el que inventa el caballo de Troya para meterse adentro de Troya. Era rico en ardides, era inteligente. Aquiles era el de los pies ligeros, corría rápido. Bueno, Piendivene, ¿quién es Piendivene? Rico en ardides. Benincasa, el de los pies ligeros. Va tomando apellido de jugadores y le va poniendo epítetos de la Ilíada y de la Odisea. Petrone, domador de caballos. Amor Brujo llegó a patear tan fuerte como su dueño. Petrone invirtió en caballos de carrera, según dicen, no con tanta suerte como en las canchas. Y Amor Brujo era uno de los caballos de Petrone. Y más recientemente Gigia, Alcides Edgardo, el último de los del campeón del 50, que murió hace relativamente poco, nacido en la lejana Ogygia, la isla de Calipso. Y así termina Maggi esta semblanza del fútbol, fue publicada en 1952, 2 años después de Maracaná, donde hablaba en el pasado de las glorias del Olimpo celeste. Una mitología en la que intervienen varios elementos. Si dan vuelta a la hoja, se van a encontrar con algo impensado desde el punto de vista de nuestra identidad concebida en un siglo XX con un vallismo predominante, ¿cierto? Es decir, se encuentran con un autor argentino y un intelectual argentino que escribe un cuento que se llama Prólogo, oración con proyecto de paraíso. Paraíso con mayúscula, remitiéndonos al paraíso terrenal, y que arranca dirigiendo su carta a querido Dios con mayúscula. ¿Cierto? No es muy ballista. Los de ediciones anteriores de este curso me recordarán recogiendo en el Estadio Único de La Plata estos folletos del piso. Mi señora los ha tenido toda su vida dentro de su casa, y desde el año 2011 dentro de su casa, y no sabe que los recogí del piso en una tribuna probablemente. Pero me ha soportado cosas peores.
que eran repartidos por el Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Pasión por Leer, y seleccionaba cuentos de autores de los participantes en la Copa América. Dentro de ellos, con la bandera uruguaya, nuestro Mario de Benedetti, puntero izquierdo. Lo vimos el año pasado, exactamente, y este año me propongo a ver varios de esos mismos. Si vamos a 3 cuentos cortos de Sacheri, este archivo, Sacheri Eduardo, Último Hombre, Mito y Realidad del 2-0, muy actual con respecto al resultado de ayer. El resultado de ayer, Mito y Realidad del 2-0. ¿Qué es el mito del 2-0? El 2-0, el periodista te va a decir, el 2-0 es el peor resultado. Vas ganando 2-0 y te hacen un gol y se te viene abajo la estantería, porque en cualquier momento te empatan y después te ganan. Y Sacheri va a decir, bueno, yo prefiero ir ganando 2-0 que ir perdiendo 2-0. Pero no importa, es uno de los cuentos. Y Oración con Proyecto de Paraíso, ¿cierto? Un folletito chiquito así, un folletito chiquitito así, y ahí están los diferentes cuentos, y se van a encontrar, y acá tengo varias maestras, ahí está, acaba de pasar Oración con Proyecto de Paraíso, la biografía de Sacheri, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Plan, lectura, Consejo Federal de Educación. Es decir, el Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación propone, dentro de sus libros de lectura para niños, un cuento de fútbol, lo cual a mí me parece fantástico, que dice, querido Dios. Y es una carta de alguien dirigida a Dios, oración con proyecto de paraíso. Es decir, me está resultando una propuesta que está haciendo este fiel creyente para su paraíso particular. Y este intelectual me va a decir, a veces se me da por pensar cómo será el paraíso. Ya sé, Dios, ya sé que no va cualquiera, ya lo sé, pero pongamos que uno se ha portado más bien que mal y que finalmente la cosa tiene premio. La cosa, ¿qué es la cosa? Esto, la cuestión, esto, la vida tiene premio. ¿Qué pusiste vos del otro lado? A ese mismo Dios con mayúscula lo tutea, ¿no? ¿Qué pusiste? Lo vocea. ¿Qué pusiste vos del otro lado? ¿Cómo será el asunto? ¿Será un único cielo para todos? ¿Andaremos todos juntos encontrándonos y despidiéndonos después? ¿O será más bien algo hecho como a medida, una especie de cielo personal, para que uno vaya y le ponga lo que más le gusta, como cuando uno es chico y tu vieja te pregunta de qué querés la torta de cumpleaños? Fantástico. ¿No? Sea uno creyente o no creyente, es decir, ¿de qué está refiriéndose? Está refiriéndose de los anhelos, de las sensibilidades más íntimas de uno, como cuando tu vieja te preguntaba de qué querés la torta del cumpleaños. Pues, ¿cómo querés el paraíso? Estás viviendo para ese paraíso que viene después. Bueno, ¿y cómo lo querés? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber uno para cada uno o va a haber uno general que nos encontramos y después cada uno se va para su lado? O a lo mejor son las dos cosas. En la calle te encontrás con todos y tu casa la armás a tu gusto. Vaya uno a saber. Pero por si acaso, y supongamos que uno pueda hacer peticiones, yo ya tengo dos preparadas. Por si acaso puede hacer peticiones, yo ya tengo dos. Sacheri interpreta al gurí chico que lo ha estado pensando, ¿cierto? Y me lo dice así, de un sopetón. Me dice, bueno, yo ya tengo dos. ¿Cuáles son las dos? Las tengo de memoria, por si acaso en el momento de rendirse cuentas me trabuco
y se me piantan. Es decir, esto me remite a Egipto, al juicio de los muertos, ¿no? Es decir, cuando se está presentando el alma del muerto y lo pesan sus cosas buenas, sus cosas malas, y en el libro de la vida se está leyendo. ¿Y qué pasa? Si yo llego a ese momento y me preguntan, ¿para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y yo lo tengo memorizado. Es muy fino Sakeri, ¿no? Es decir, en lo que a mí respecta, no puedo ser equilibrado. Es decir, me gusta. Hay cosas que podrán no gustar, pero son cosas en las cuales no puedo quitar mi yo de esto. Dice primero, y acá no sé si estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero miren lo que pide el niño Sakeri, fiel creyente en Dios y en el paraíso. Primero, no quiero que transmitan los partidos. No quiero que transmitan los partidos. En la vida promedio de un ser adulto aficionado al fútbol, ¿cuántos años estuvimos escuchando y viendo partidos de fútbol? Es más, agradezco a los que hoy se vinieron a ver a esta presentación en lugar de ver al Real Madrid. Pero, ¿cuánto tiempo estuvimos? Ahora que lo miro hasta con miedo a Peñarol, que voy, lo miro a ver cómo va y vuelvo, me lo sigo preguntando y pico algo mientras tanto y vuelvo y lo miro y sigue ganando y digo, déjalo así y vuelvo y lo miro. Primero, no quiero que transmitan los partidos. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Esto ha sido tergiversado en las redes sociales, no se imaginan de qué manera. Es decir, todo creyente quiere su paraíso, entonces quiere que le transmitan a Boca, o quiere que le transmitan a este, o quiere que le transmitan al otro. No, pero Sakeri dice, su personaje, su narrador, dice, no quiero que me transmitan los partidos, por favor. Nada de estar comiéndome los codos con la campaña de Almirante. Almirante es Almirante Brown. Almirante Brown. Almirante Brown, toda la historia pasa por acá. Almirante Brown, que fue el encargado de la flota de Artigas, era el encargado de la flota de corsarios de Artigas. ¿Me ibas a hacer una acotación? Yo no le dije Almirante. Almirante Brown. ¿Será el perro? Lo digo. No, Almirante Brown. Almirante Brown. Ya me banqué bastantes amarguras acá abajo, la pucha. Es decir, no quiero saber nada. Sakeri incluso tiene la sensibilidad como para captar el sentimiento, no del hincha del cuadro grande, de decir acostumbrado a ganar. Almirante Brown. Almirante Brown, no sé si juega en la B o más abajo. No me acuerdo ni la camiseta que tiene y no sé si no es la de Peñarol. Pero no me hagan caso, esto está quedando grabado, por lo tanto olvídense. O es blanca y negra. Pero entonces el tipo fue hincha de Almirante, es hincha de Almirante, no quiere saber más nada, no quiere que le transmitan más los partidos. Aparte, mirá si pasa algún delegado tuyo y me manchan puteando al Neyman o al perro ese que acaba de errar un gol hecho. Y después se me arma un lío de novela con vos y yo qué sé, ponele que me raja. Claro, el tipo se está proponiendo estar en el paraíso, entonces le transmiten el partido de Almirante Brown. Y dice, la peste que lo tiró otra vez, no vamos al descenso y demás, y lo agarran cometiendo esa osadía en el paraíso y lo echan del paraíso. Amarilla y negra, ¿vieron? A ver, toda la sesión tiene todo, ahí está. Todo empezó con el 8 de mayo, 9 de mayo, en la Plaza Roja y termina con Almirante Brown y que no quiere que le pase. Así que no le pasen los partidos. Primera petición. Ojo, este es el paraíso de este narrador. Cada uno se lo imagina como quiera. Es más, entren en las redes sociales y busquen esto mismo y van a encontrar uno que le cambió esta frase, porque el cuento, después de que sale del autor, deja de ser del autor, pasa a ser de
el que se lo apropia. Y es uno que quiere que le pasen todos los partidos de Boquita y el otro que quiere que le pasen todos los partidos de San Lorenzo. Y el otro, pero este no quiere ver. Y lo otro es que haya una cancha posta. Me gustaría ver al catalán leyendo este lunfa. Una cancha posta. Ahí que me perdí. Acá, una cancha posta. ¿Sabes? Un creyente fiel que dialoga con Dios en un término de intimidad. Es decir, termina la oración y dice, ¿sabes? ¿Me entendés? ¿Me manjás lo que te estoy diciendo? Con el pastito bien verde y parejito. No viste en tu vida una cancha así, pero no importa, allá arriba querés tener una cancha así. Las canchas de Atlético con unas matas de pasto duro así, donde te picaba la pelota y no sabías para dónde había quedado. Capaz que ahí nadie juega. Claro, estoy pidiendo una cancha en el paraíso. Capaz que ahí nadie juega. Capaz que andan todos en otra, cantando, tocando el arpa. Vos debes saber. Pero esto es lo que yo te pido esto. Aunque no haya con quién juntarse a patear, a mí no me importa. Pero que la cancha esté y que haya un balón claro. Es decir, ¿por qué pusiste balón? Es decir, ¿por qué pusiste balón? ¿Por qué pusiste balón? Lo quería vender en España este libro. Esa es la crítica que está quedando grabada. Es, ¿por qué pusiste balón? Bueno, una pelota y de cuero. Una pelota y de cuero. Pero no importa. Puedo sobrellevar este balón acá. Que haya una pelota, yo lo puedo cambiar cuando lo vengo leyendo, y que haya una pelota. Porque si voy al cielo, quiero hacer lo que más me gusta en la vida. Y otra cosa, que en la cancha llueva. Porque con lluvia es más libre. Hasta los pataduras tenemos recuerdos de partidos jugados en el barro, chorreando agua, lavándonos en la canilla de la capilla de los 33 para no volver a la casa todos pringosos de barro, porque con lluvia es mucho más lindo. Yo no digo con viento, no le digo con frío, que te pegan un pelotazo y te queda marcado. Es porque la piel está toda retirada y te pegan un pelotazo y quedaste violeta enseguida, ¿no? Pero con lluvia, esa lluvia mansita que cae y que la pelota se desliza y que llegás a todas y llegás siempre tarde y que te embarrás, es precioso. Que tenés excusas. Tengo excusa. ¿Te imaginás el trotecito corto, el agua resbalándome por la jeta? El tipo que puso jeta no puede poner balón. Esa es mi única queja. El olor al pasto mojado, la bola cortita y al pie. Frase del Vasco Sea. Ahí, si la puede haber dicho Alberto Fernández. Pero en el barro no puedo jugar largo. Claro. ¿Qué más se te puede pedir? Decime. Ojo, el tipo que le está pidiendo a Dios, dice, ¿qué más se te puede pedir? A esto que yo construí, ¿qué más se le puede pedir? No te pido más, Dios. Lo demás que sea como vos dispongas. Pero por favor, en serio, por favor, que la cancha esté. Es un cuento para ser leído en voz alta. Es una plegaria a un Dios con mayúscula, a un Dios de un creyente, de un paraíso. Del otro lado vimos una mitología, una casi sin cosmogonía, nos decía que nacíamos los uruguayos, pero que el fútbol nacía de un Olimpo donde los dioses se cruzaban con los
italianos y producían semidioses. Y eso está dentro de nuestras identidades. Las dos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la identidad es una construcción que se relata y que tiene fondo amarillo y negro. Muy bien. Tengo una cita con mis nietos el miércoles próximo, así que nos estamos encontrando en 15 días. En 15 días, vieron que estuvimos estacionados 4 sesiones con un cuento y hoy se llevaron 2 y tienen para leer el semanario Marcha que les voy a mandar con el artículo de Maggi que verdaderamente vale la pena. Muchas gracias por eso. El otro día una semana tiene 7 días, porque 2 semanas son 15. Bueno, brillante, brillante. Porque creo que una vez se cuenta el día de hoy 2 veces. Muy bien, Julito. ¿Sí? Gracias. Me sentí identificado con el de la oración. Con el de la oración. Que fue alguna vez de bajo. ¿Conocías a Saqueri? Sí. No. Ah, bien, vamos a trabajar más fuerte. Secreto de sus ojos. La novela El secreto de sus ojos es una novela de Saqueri que no se llama exactamente así, pero que después está adaptada por No, profesor de historia. Por eso un intelectual, un aficionado. Yo veo. O por lo menos intenta bien. Eso es lo que trata. Y sorprender. Que siempre haya un cambio de frente que no lo tuviera esperado. Sí, ya está, ya lo tiene en frente, lo va a tener. Y si no, yo se lo voy a pasar en YouTube, que ya. Muy buena. Digo, te agarré para el lado de ¿qué te parece? Ganó el Murcia, así que el final de Alemania. En el 88 empató y en el 90 ganó Real Madrid. Juan Escaso, primo de Mario Adalberto Escaso en un padre. Primo hermano. Vamos a tratar de
no sé para dónde. Dale, dale. Pero ella me dirá. Y la sí, sí, para atrás. Para el baño. Señora, Me acuerdo cómo Don Juan. ¿Cómo no? mi padre tenía una imitación La verdad que es un placer. de la Copa de Señora, mi función es mi removedora. padre la hacía. Mi función Sí, me acuerdo de verlo cuando jugaron con Hungría y perdieron. en 54. La radio estaba en una requisación y el chico me trató. Eso es el fútbol. Es el fútbol. Mi familia estaba en el nacional, yo soy nacional. Mi hermano. Claro, cuando ella pasó, tenía la requisación. Se abrazaban con el empleado y lloraban. Y lloraban. El fútbol tiene esa particularidad que le pregunta a todos dónde estaban cuando pasó determinada cosa. Cada uno